Hola chicos, bueno, vamos a empezar con la clase de miocardiopatía dilatada. Para empezar a hablar de algunas generalidades, las miocardiopatías, según la American Heart Association, las describe como un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas a una disfunción mecánica y o eléctrica que habitualmente presentan una hipertrofia o dilatación ventricular inadecuada, que son debidas a una gran variedad de causas y que con frecuencia llevan al fallecimiento del paciente por causa cardiovascular o por una incapacidad relacionada con la insuficiencia cardíaca progresiva. Bien. Particularmente en esta clase vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada, según Braunwald, se caracteriza por un ventrículo izquierdo dilatado con una disfunción sistólica que no está producido por patología isquémica o valvular. Si bien esto ya de por sí suena tal vez un poco llamativo, porque sabemos que isquemia es la causa más frecuente de dilatación ventricular, es la causa más frecuente de dilatación del ventrículo, pero no de miocardiopatía dilatada, porque la miocardiopatía dilatada es una entidad en sí, ¿bien? Bueno, su prevalencia es de aproximadamente 1 cada 2.500 individuos y puede deberse a múltiples etiologías. La enfermedad afecta a ambos ventrículos en la mayoría de los pacientes, el izquierdo solamente en algunos pocos y muy raramente se ve solamente en el derecho. Con frecuencia hay un periodo latente entre que empieza a haber disfunción sistólica del VI, que es asintomática, hasta que los pacientes desarrollan finalmente los síntomas clínicos. Los pacientes con miocardiopatía dilatada presentan riesgos de arritmias ventriculares y pueden en ocasiones incluso ser atendidos inicialmente por una muerte súbita cardíaca. Bien, y que a partir de ahí se lo empiece a estudiar y se diagnostique su patología. Las principales causas de muerte en estos pacientes son insuficiencia cardíaca progresiva, muerte súbita cardíaca, secundaria a arritmias ventriculares y también bradiarritmias, que sería menos frecuente. Bueno, respecto de la etiología, vamos a ver que hay muchísimas causas. Por un lado están las causas primarias, que dentro de esto ingresa lo que es la miocardiopatía dilatada idiopática, es decir, en la cual no se ha encontrado una causa aparente dentro de los estudios. Y por otro lado, la miocardiopatía dilatada de causa genética, ¿bien? O miocardiopatía dilatada familiar, que está asociado a antígeno DRW, DQW o DR4. Por otro lado, están las causas secundarias. Entre ellas podemos citar miocarditis, miocardiopatía inflamatoria, que ahí ingresa lo que serían las miocarditis, que pueden ser de causas infecciosas, por ejemplo, por una virosis aguda, por chagas, por toxoplasmosis. Puede ser secundaria a enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes que lleven a esta miocardiopatía inflamatoria. Por otro lado, también puede ser secundario a miocardiopatías infiltrativas como la sarcoidosis, la hemocromatosis o la mucopolisacaridosis. También puede ser secundaria a taquicardiomiopatía, ¿bien? Puede ser secundaria a trastornos tiroideos como tirotoxicosis o mixedema. Puede ser secundaria a toxicidad, que dentro de estas la más importante es la miocardiopatía dilatada de causa alcohólica, que es la causa secundaria más frecuente, o también por otros cardiotóxicos como lo son las antraciclinas, la radioterapia o incluso también la cocaína. Bien. También aparece miocardiopatía dilatada secundaria a una miocardiopatía pericardio, a miocardiopatía de Takotsubo, a miocardio no compactado, a miocardiopatía ritmogénica y a otras enfermedades musculares como por ejemplo distrofias musculares como la distrofia muscular de Duchenne. Esto puede ser que le llame la atención el hecho de que, por ejemplo, el miocardio no compactado, la miocardiopatía ritmogénica, si bien son cosas primarias del corazón porque están causas secundarias, esto es porque estas patologías pueden dar secundariamente miocardiopatía dilatada, no es que cursan sí o sí con esta condición. ¿Bien? Ahora vamos a hacer, como son muchas causas etiológicas y muy diferentes, la idea es hacer como un repaso de las más importantes, ¿bien? Dentro de las causas primarias, las causas genéticas
vamos a saber que a pesar de una evaluación exhaustiva en una proporción significativa de los pacientes con miocardiopatía dilatada, no hay una causa evidente y en estos casos se les asigna el diagnóstico de miocardiopatía idiopática, ¿bien? Esto es como la causa etiológica más frecuente. Sin embargo, si a estos pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática le realizamos un cribado con electro y ecocardio a los familiares de primer grado, se puede evidenciar que hay evidencia de miocardiopatía dilatada en el 20 a 35% de estos familiares de primer grado. En ese caso, si pasa esto, se realiza el diagnóstico de miocardiopatía dilatada familiar. Bien. La miocardiopatía dilatada familiar se puede identificar una causa en al menos el 30% de estos casos si es que mandamos al paciente no a un estudio genético. Respecto de la genética de la miocardiopatía dilatada familiar, se han identificado muchos genes, más de 30 genes que la producen. La mayoría son genes implicados en codificar las proteínas del sarcómero, del disco Z o del citoesqueleto. El 25% de las miocardiopatías dilatadas familiares se le ha encontrado mutaciones en la proteína titina, ¿bien? Y estas patologías se transmiten en su mayoría por herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. Cuando diagnosticamos a un paciente con miocardiopatía dilatada, entonces también es importante hacer una búsqueda para detectar alguna enfermedad sindrómica, particularmente las que cursan con alteraciones neuromusculares. Y cuando se diagnostica una miocardiopatía dilatada familiar, en ese caso es necesario derivarlos a los pacientes para estudio y asesoramiento genético. Bien. Y acá vamos a pasar a hablar de lo que serían las causas secundarias. Primero vamos a hablar de la miocardiopatía dilatada alcohólica, que dijimos que es la causa secundaria más frecuente. La ingesta excesiva de alcohol ya de por sí es cardiotóxica, tiene efecto directo el etanol sobre los miocardiocitos y se puede manifestar produciendo posteriormente miocardiopatía dilatada. La ingesta alcohólica es de al menos 90 gramos de alcohol por día por al menos 5 años, es decir, un mínimo de 8 bebidas estándar al día. Puede ser reversible, se ha visto que puede ser reversible con la abstinencia al alcohol, pero si progresa, si el paciente mantiene el hábito. En esos casos, progresa. Además de su papel en la miocardiopatía dilatada, el consumo intenso de alcohol se asocia con hipertensión, lo cual agravaría este cuadro, ¿bien? Y puede incluso hacerla refractaria al tratamiento. La miocardiopatía inflamatoria, por su parte, bueno, otra causa entonces de miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía inflamatoria. Acá vamos a definir miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco a causa de infecciones, sustancias tóxicas o procesos autoinmunitarios. Bien, va desde presentaciones leves y transitorias a presentaciones fulminantes, son muy variados los cuadros, y en el caso de miocarditis viral, si el huésped no logra eliminar el virus patógeno, se puede producir incluso una infección crónica con o sin inflamación persistente. Además, también la inflamación puede mantenerse aun cuando se haya eliminado al patógeno. Bien, la miocardiopatía dilatada de causa inflamatoria es una entidad independiente que tiene sus propios mecanismos patogénicos y es una posible causa de insuficiencia cardíaca. Bien, entre las causas, la etiología de la miocardiopatía dilatada de causa inflamatoria, bien, tenemos causas, por un lado infecciosas y por el otro lado no infecciosas. Respecto de las infecciosas, más que nada vimos virus como adenovirus, enterovirus como el Coxsackie, como el ecovirus, citomégalo, otro muy importante que en este momento es el HIV, virus de la hepatitis C. Bien, bacterias, micobacterias, clamidias, estreptococos, micoplasma. Algunos hongos también, como Aspergillus o Cándida. Y parásitos pueden causar también que el más importante de ellos sería el Trypanosoma cruzi. Entre las causas no infecciosas de miocardiopatía inflamatoria, vamos a ver las que son autoinmunes, como la posinfecciosa, la que es secundaria a vacunación antigripal,
la miocardiopatía inflamatoria secundaria al lupus eritematoso sistémico, a Sjögren, a Churg-Strauss. Bien. También algunas toxinas pueden causar miocardiopatía de causa inflamatoria, como las antidepresinas, las catecolaminas, las citoquinas, fármacos para la quimioterapia. Y también puede ser secundaria a alergias o hipersensibilidad a ciertos fármacos como la penicilina, los antidepresivos tricíclicos, sulfamidas, cefalosporinas, entre otros. La causa infecciosa, volviendo a lo que es la causa infecciosa, vamos a decir que los virus son como de lo más importante. Hay más de 20 virus que pueden dar miocarditis y posteriormente miocardiopatía dilatadas. De esto el Coxsackie virus B es el más común, y otro que es cada vez más usual es el HIV. En América Central y del Sur, la enfermedad de Chagas también es una causa infecciosa muy frecuente. Bien, esto hay una clase particularmente de este tema. Dentro de las formas de presentación de la miocarditis, se presenta con dolor de tipo anginoso, con síncope, con insuficiencia cardíaca e incluso con shock cardiogénico. Los síntomas con frecuencia inician entre 1 y 4 semanas después de alguna infección respiratoria o gastrointestinal en general, y pueden ser difíciles de diagnosticar. Siempre es preciso descartar enfermedad coronaria por la alta prevalencia y también porque la presentación clínica es muy similar. Dentro de los complementarios para el diagnóstico de miocarditis, por un lado, a nivel de lo que es el laboratorio, vamos a ver que los biomarcadores pueden estar aumentados, lo cual claramente, como ustedes saben, es inespecífico. Las serologías virales, si bien uno pensaría que, bueno, es como bastante clave, en realidad no tienen tanta utilidad, ya que sobre todo en la miocarditis crónica o en la miocardiopatía inflamatoria, puesto que encontrar anticuerpos de virus cardiotrópicos se encuentran incluso en pacientes de población general sin afectación cardíaca, entonces no es tan específico, y además encontrar una PCR positiva para un virus en sangre periférica tampoco demuestra que haya miocarditis viral. Solamente la PCR sirve si detecta el genoma del virus en una muestra de una biopsia, ¿bien? De una biopsia endomiocárdica. Por otro lado, lo que se puede medir en laboratorio son los autoanticuerpos, que estos pueden ser útiles cuando se observan valores elevados de estos en sangre en ausencia de genoma viral en la biopsia. Entonces ahí se interpreta que la miocarditis es de mecanismo inmunitario o una miocardiopatía inflamatoria. Bien. A nivel del electrocardiograma hay alteraciones inespecíficas en la miocarditis, de la onda T, del segmento ST, o pueden aparecer anomalías de la conducción. Un factor pronóstico que me llamó la atención es que cuando tienen el QRS ancho mayor a 120 milisegundos es el único factor independiente relacionado con mala evolución. Siempre hablando, ¿no?, de que sea un QRS ancho que no haya tenido previamente el paciente, no que sea algo nuevo. También a nivel del ecocardiograma lo que se pueden ver son signos inespecíficos desde disfunción ventricular, trastornos segmentarios pueden haber de la contractilidad, porque a veces la miocarditis se aparece en parches, ¿bien? Entonces pueden haber trastornos que sean segmentarios, puede haber disfunción diastólica. El grosor de la pared puede estar levemente aumentado, pero es habitual que las dimensiones del ventrículo izquierdo sean mayores, o sea que se dilate en la miocarditis aguda. El strain longitudinal, por su parte, muestra deterioro significativo en comparación con los pacientes sin inflamación, con independencia de lo que indiquen los parámetros, de los otros parámetros ecocardiográficos. ¿Bien? Es decir, capaz que le vemos que tiene buena función y demás, pero le vemos el strain alterado. La reso, por su parte, puede evidenciar inflamación miocárdica y es útil para confirmar el diagnóstico cuando hay sospecha clínica más al menos 2 de los criterios de Lake-Lewis. Esto tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 96%. Estos criterios son aumento de la señal focal o difusa en secuencias de T2,
realce precoz con gadolinio, midiendo el realce absoluto total o el realce total relativo del miocardio, y al menos un foco de realce tardío focal no isquémico. Bien, si tiene 2 de estos más sospecha clínica, se puede hacer el diagnóstico. En la miocarditis crónica esto pierde algo de valor diagnóstico, es inferior, la sensibilidad es del 63% y la especificidad es del 40%. Bien. Y por último, entre los estudios para diagnosticar miocarditis o miocardiopatía inflamatoria está la biopsia endomiocárdica, que esta en realidad es el gold standard para el diagnóstico de miocarditis y de miocardiopatía inflamatoria, ya que los procesos tóxicos, infecciosos e inflamatorios, infiltrantes o autoinmunes que causan la miocarditis producen cambios claramente en las células y no hay otra técnica que lo pueda ver, que pueda ver bien la célula, el músculo. Bien, que de esta forma como lo hace la biopsia. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de otra de las causas de miocardiopatía dilatada secundaria, que es la ausencia de compactación del ventrículo izquierdo. Esto es un trastorno miocárdico que se caracteriza fenotípicamente por un aumento de las trabeculaciones en la cámara del ventrículo izquierdo. Esta entidad puede presentarse con varios grados de dilatación y de disfunción del VI, e incluso con miocardiopatía dilatada. Bien, ¿esto cómo pasa? Bueno, en la embriología normal, más o menos a las 5 semanas, las células de la placa cardiogénica están separadas por múltiples trabeculaciones y recesos lacunares que se comunican con la cavidad, y lo que le da un aspecto espongiforme, que sería más o menos esta imagen que vemos acá. A partir de las 6 a 8 semanas, los miocardiocitos se van alineando y el miocardio se va compactando. Bien, esto se produce de epicardio a endocardio, de septum a pared lateral y de base a ápex, dándole esta forma. Esto sería lo normal. La presencia de esta patología de no compactación del ventrículo izquierdo se debe a la persistencia de este patrón fetal de la pared ventricular. En estos pacientes se evidencia un excesivo número de trabeculaciones que son prominentes con recesos intertrabeculares profundos. Bien, el espesor del miocardio no compactado es mayor que de la capa compactada. Bien, esta patología se cree que tiene una base hereditaria, ya que un estudio que vieron 56 familias de pacientes a quienes se diagnosticó con no compactación del ventrículo izquierdo, se demostró enfermedad familiar en el 64%, bien, con los fenotipos de muchos miembros de la familia también similares, con miocardio no compactado. Bien. Y que no tenían miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica. Hay una discusión igual, este tema estaba en discusión, si es una miocardiopatía en sí o es simplemente un rasgo morfológico que comparten diversas cardiopatías. ¿Por qué? Porque hay formas aisladas, hay pacientes que tienen solo la no compactación del VI sin ningún otro trastorno, con buena función, y hay otras formas que están asociadas con miocardiopatías. Y de hecho hallazgos genéticos como mutaciones en común con miocardiopatía dilatada, con miocardiopatía hipertrófica y con miocardiopatía arritmogénica. También se ha visto asociado con cardiopatías congénitas como Epstein y otras cianosantes, se lo ha visto asociado a enfermedades neuromusculares y a otras patologías como esferocitosis o poliquistosis renal familiar. ¿Bien? Entonces esto como algo que está en discusión, si es una miocardiopatía en sí o es un rasgo morfológico. Bien. Este rasgo está presente desde el nacimiento, como dijimos, y suele detectarse en la infancia o adolescencia, a veces en contexto de un ecocardiograma por algún control o un precompetitivo, porque muchos pacientes tienen buena función, como les decía. Y las manifestaciones clínicas, hay pacientes que están asintomáticos. Las manifestaciones clínicas entonces van desde asintomáticas en pacientes que tienen función sistólica, de fisiología y tamaño de la cámara del VI normal, pese a esta diferencia en las trabeculaciones,
Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca secundaria falla sistólica y también hay pacientes que debutan o se los diagnostica porque empiezan con eventos embólicos. Esto es porque tienen un riesgo aumentado de tromboembolia relacionada con el marcado aumento de la masa no compacta, es decir, de la masa trabecular. Se pueden formar trombos murales entonces y generar eventos embólicos. Bien. Para el diagnóstico, los criterios utilizados para definir la no compactación del ventrículo izquierdo utilizan índices entre el miocardio no compactado y el miocardio compactado. Es decir, que el tamaño y la función del VI no son componentes del diagnóstico. Bien. A nivel del ecocardio, lo que vamos a ver, hay criterios para el diagnóstico de la no compactación del ventrículo izquierdo. Estos son la presencia de múltiples trabeculaciones prominentes, particularmente en el ápex y pared libre del ventrículo izquierdo. Vamos a ver que hay recesos intertrabeculares profundos comunicados con la cavidad ventricular, demostrada por el Doppler color. Estructura bilaminar del endomiocardio con una razón en fin de sístole entre la capa endomiocárdica no compactada y la capa compactada mayor a 2 en adultos y mayor a 1,4 en niños. Y exclusión de otras cardiopatías congénitas. Estos serían los criterios ecocardiográficos. En más del 80% de los pacientes están comprometidas las paredes inferior y lateral de segmentos apical y medio ventricular. Estos segmentos comprometidos suelen presentar hipoquinesia y en general, si bien hay pacientes que no, se asocia a deterioro de la fe y a dilatación ventricular. Bien, la resonancia cardíaca, por su parte, lo que se ve es una imagen en doble capa del miocardio, como ven acá. Esta sería la parte trabeculada y esta la parte compacta, o sea, la parte no compactada y la parte compacta. Bien, en la reso lo que se ve es la relación mayor a 2,3 entre la capa sin compactar y la capa compacta en el segmento con mayor hipertrabeculación. En telediástole se hace esto, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 99%. Y también se puede ver realce miocárdico tardío. Estos son los criterios por reso, el de Petersen, que tiene una especificidad del 99%, que es esto que le digo, la relación mayor a 2,3. En telediástole en el eje largo, y está sinola los criterios de Jacquier, que sería la masa de miocardio trabeculado mayor al 20% de la masa total del VI, y este también es en telediástole, pero en el eje corto. Bien. Otra causa de miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía ritmogénica. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, que también hay una clase particular de este tema. Es una miocardiopatía determinada genéticamente que se caracteriza por un reemplazo fibrograso del miocardio. Bien, antiguamente esto se le llamaba displasia arritmogénica del BD, que se designa ahora actualmente como miocardiopatía arritmogénica porque se conoce actualmente que hasta el 50% de los casos tienen afectación biventricular, incluso en una pequeña porción de los casos afecta predominantemente al VI. Tiene 3 etapas. Hay una fase subclínica precoz en la que los estudios de imagen son negativos, pero en la cual, o sea, cuando empieza a haber un reemplazo fibrograso del miocardio, en la cual se puede producir una muerte súbita cardíaca de todas maneras. Posteriormente hay una fase en la que habitualmente las alteraciones ya a nivel del ventrículo pueden ser evidentes, se pueden evidenciar en algún estudio, pero sin manifestaciones clínicas de disfunción del BD, pero que también podrían llegar a desarrollar una arritmia ventricular sintomática. Y por último, la última fase, que es cuando ya hay un reemplazo fibrograso progresivo con infiltración del miocardio que lleva a una dilatación severa, predominantemente, como decíamos, del BD, pero puede ser de los dos, y formación de aneurismas. Esto se asocia a insuficiencia cardíaca derecha en la mayoría de los casos. En esta patología particularmente, cuanto más avanzada se encuentre la enfermedad, más fácil va a resultar el diagnóstico.
Las manifestaciones eléctricas de la miocardiopatía arritmogénica son el reflejo de la alteración anatomopatológica que lleva a una activación heterogénea del miocardio y al retraso de la conducción, lo que facilita la aparición de estas arritmias. ¿Bien? Esta imagen la saqué de Braunwald, básicamente la puse para mostrar cómo se veía la imagen esta de infiltración grasa en el músculo. ¿Ven? Acá también se puede evidenciar. Bueno, pasando a otra de las causas de miocardiopatía dilatada, podemos hablar de la taquicardiomiopatía. Esta patología aparece en presencia de taquicardia que se mantiene durante un periodo prolongado. Esto puede producir disfunción ventricular sistólica y diastólica, incluso en ausencia de otra patología cardíaca. Bien. La duración el tiempo que el paciente presente la arritmia es el factor crítico para la aparición de esta cardiopatía. Más que nada la duración más que la frecuencia cardíaca en sí. La forma más frecuente de presentación de taquicardiomiopatía es la producida por una taquicardia auricular incesante o extremadamente frecuente, aunque también puede producirse por múltiples tipos de arritmias, incluyendo ventriculares como extrasístoles ventriculares frecuentes o TB no sostenida recurrente. Y es frecuente diagnosticarlo en un paciente joven con disfunción sistólica. También puede aparecer en asociación a otra cardiopatía preexistente. Por ejemplo, en algún paciente puede pasar que un paciente con una miocardiopatía dilatada leve desarrolle una FA y que eso lo lleve a desarrollar IC descompensada, no solo por la pérdida de la función auricular, sino también por el ritmo rápido e irregular de la fibrilación auricular que conduce a una mayor disfunción sistólica. En estos casos hay que descartar hipertiroidismo porque puede producir tanto la taquicardia como la miocardiopatía dilatada independiente. Bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la taquicardiomiopatía? Bueno, en estos pacientes la frecuencia cardíaca elevada lo que va a generar es un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, como ustedes ya saben. Esto va a llevar a una disminución del ATP celular, a un medio más ácido, va a haber un aumento del estrés oxidativo y esto va a llevar a una alteración tanto de la relajación como de la función contráctil. Incluso puede llevar a apoptosis de miocardiocitos y a miocardiopatía dilatada. Además hay una disminución de los receptores beta por todo esto que hace que estos pacientes tengan cierta resistencia al tratamiento beta bloqueante. La disfunción diastólica a menudo aparece antes incluso que la disfunción sistólica y esta disfunción inducida por la taquicardia puede hacer que aparezca IC, por ejemplo, en pacientes con FEI normal. Puede ser una causa de IC, entonces, en pacientes con FEI conservada. Respecto del diagnóstico, es retrospectivo. Se realiza el diagnóstico cuando la corrección de una arritmia se asocia con la mejoría de la función ventricular y debe tenerse en cuenta que en cualquier paciente con taquicardia y disfunción sistólica del VI que no se encuentre en ritmo sinusal. ¿Bien? Respecto del pronóstico, la mayoría de los casos de miocardiopatía inducida por taquicardia mejoran en 3 a 6 meses desde la corrección de la arritmia hasta pasado un año. Tras la recuperación del ritmo sinusal pueden mantenerse sutiles anomalías en la función ventricular, como una leve dilatación del VI a pesar de la normalización de la fracción de eyección, mientras que la recidiva de la arritmia puede asociarse a un nuevo deterioro de la función del VI. Se dispone de pocos datos, en realidad sí, al sacar la arritmia, al mejorar eso, mejora la disfunción diastólica. Eso no hay datos suficientes. Pasando a otra causa de miocardiopatía dilatada, vamos a hablar de la miocardiopatía periparto. Esta también tiene
una clase en particular, pero vamos a hacer un breve repaso. La Sociedad Europea de Cardiología la define como una miocardiopatía idiopática que se presenta como insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción sistólica del VI hacia el final de la gestación o en los meses posteriores al parto, sin que se haya encontrado ninguna otra causa de IC. El VI puede encontrarse dilatado o no, pero la FEI casi siempre se encuentra por debajo del 45%. Esta patología entonces es un diagnóstico de exclusión, ¿bien? Y las entidades que deben excluirse son miocardiopatía dilatada preexistente, familiar o idiopática, miocardiopatía relacionada con el HIV, cardiopatía inducida por cocaína, enfermedad valvular preexistente, cardiopatía hipertensiva, IAM asociado al embarazo, embolia pulmonar, preeclampsia y miocardiopatía asociada a taquicardia. Bien, a partir de una taquicardia supraventricular asociada al embarazo. Respecto de la epidemiología, la incidencia en Estados Unidos, esto es lo que leí en Brownwell, es de 1 cada 1.150 a 3.200 nacidos vivos. En Argentina no se conoce su incidencia, no hay datos suficientes. Se asocia con pacientes que son de raza afroamericana, por lo que se supone una predisposición genética. En este cuadro quise poner algunos factores que se han visto asociados, que es la hipertensión preexistente, la edad avanzada, o sea, las embarazadas con mayor edad, las gestaciones de fetos múltiples y otros factores que se cree que podrían tener que ver son la deficiencia de selenio, que en realidad sea una miocarditis viral y las respuestas autoinmunes y malnutrición. Como características clínicas, lo más frecuente es que los signos y síntomas aparezcan en el último mes de gestación y hasta los 4 meses posparto. Eso sería como lo más frecuente. La presentación es variada, desde una enfermedad relativamente leve, con recuperación rápida y completa, a con menor frecuencia cuadros fulminantes, con gran morbimortalidad tanto materna como fetal, con requerimiento incluso en algunos casos hasta de trasplante cardíaco. Con el tratamiento médico, la FEI vuelve a la normalidad en aproximadamente el 50% de las pacientes. Ya a los 6 meses ya la FEI vuelve a la normalidad. Una pequeña proporción de las pacientes pueden sufrir una insuficiencia cardíaca progresiva y las pacientes que se recuperan presentan riesgo de recurrencia ante una nueva gestación. Bien. Respecto al tratamiento, el tratamiento debe ser inmediato para prevenir los resultados adversos tanto maternos como fetales. Y lo que hay que hacer es soporte hemodinámico y tratamiento habitual para la IC descompensada. Bien. Pueden incluso utilizarse equipos externos de sostén hemodinámico como puente un trasplante si el cuadro fuera de esa gravedad. Para tener en cuenta durante el embarazo, tener en cuenta que están contraindicados los IECA y ARA2 por riesgo de efectos tóxicos para el feto, y también estaría contraindicado la eplerenona, si es seguro usar controladamente no espironolactona, y como beta bloqueante el que está aprobado sería el metoprolol. Es importante también tener en cuenta la necesidad de terapia de anticoagulación en estas pacientes, ya que de por sí el embarazo es una situación de hipercoagulabilidad y sumado a esto la situación del reposo en cama, de que están con disfunción del VI, de la dilatación ventricular y la posible presencia de trombos en el VI. Así que en estos casos se anticoagulan. Tras el parto, se puede dar el tratamiento habitual de IC con IECA, ARA2, diuréticos, espironolactona si corresponde, beta bloqueante también. Y respecto de la lactancia, con información limitada, no hay tanta evidencia, pero aparentemente la lactancia materna sería segura. Bien. Respecto de la duración del tratamiento, no está claro el tiempo óptimo. Lo mínimo son 6 meses. Los requisitos para suspender el tratamiento luego de esos 6 meses es que la FEI haya vuelto a la normalidad, que la paciente se encuentre asintomática con buena clase funcional. La mayoría de las pacientes logran la recuperación en este lapso de tiempo. Las que continúan con disfunción ventricular tendrán que continuar con el tratamiento médico y incluso se puede pensar hasta en colocación de un CDI en las pacientes que permanecen con deterioro severo y, de la FEI y sintomáticas, con escasa evidencia.
Y por último, dentro de lo que serían las causas de miocardiopatía dilatada, vamos a hablar de la miocardiopatía de Takotsubo, o también llamada miocardiopatía inducida por estrés o balonamiento apical transitorio del BEI. Esta es una enfermedad del miocardio aguda y reversible que se presenta con la aparición brusca de aquinesia o hipoquinesia de los segmentos medios y apicales del BEI e hipercontractibilidad basal con una presentación compatible con un síndrome coronario agudo. Bien. El nombre de esta patología, este nombre tan particular que tiene, surge de la similitud de la forma que adquiere el ventrículo izquierdo en una ventriculografía con una vasija que usan los japoneses para pescar pulpos, que sería esta, y que se llama Takotsubo. Bien, y esta sería una imagen de una ventriculografía que se ve como el balonamiento apical. Bien, esta es la hipoquinesia, los segmentos medios y apicales, y acá esta zona basal, que es la zona de hiperquinesia. Esta patología se caracteriza por disfunción regional del BI de instauración aguda, como decíamos, asociada frecuentemente a dolor torácico, en algunos casos también a signo de IC, aumento de biomarcadores y en el electro a cambio del segmento ST en cara anterior. Puede también no haber cambios en el electro. Este cuadro, como ven, puede simular un síndrome coronario agudo y el diagnóstico diferencial con un IAM se realiza a través de la CSG, la cual en estos pacientes no va a presentar lesiones obstructivas. Es decir, que se podría decir que esta es una causa de MINOCA. Bien. Se estima que el 1,2% de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo y tropopositiva podría ser que presenten un Takotsubo. Bien. Se caracteriza también por afectar más que nada a mujeres posmenopáusicas, el 90% se da en este tipo de población, y la mayoría entre los 66 y 80 años. Y otra característica muy importante es que este acontecimiento algún acontecimiento de gran estrés para la paciente que precede al inicio de los síntomas y que actuaría como un desencadenante. Bien. Acá quise agregar esto que además respecto a la disfunción regional del BI, que las alteraciones de la contractilidad afectan más que nada, lo más habitual es que afecten al ápex, pero en algunas ocasiones el Takotsubo puede verse limitado a zonas medias del ventrículo o a otras paredes. Bien, eso no es lo más frecuente. Y otra cosa importante es que la contracción hiperdinámica compensatoria de los segmentos basales del BI con disinesia asociada de la punta del BI puede dar lugar a una obstrucción aguda del tracto de salida debido al movimiento anterior sistólico de la válvula mitral con gradiente asociado en el tracto de salida e hipotensión. Bien, o sea, puede generar obstrucción del tracto de salida. Esta es una imagen de unicocardio, que lo que quise mostrar era la imagen del baloneamiento apical. Bien, ahí está 4 cámaras. Y esta es una imagen de Brown-Wellens-Saquet, que lo que muestra es una rezo cardíaca de una paciente con miocardiopatía de Takotsubo. En la primera imagen esta, que es una imagen en diástole, lo que se muestra es que la arteria descendente anterior está permeable, ¿bien? Y esa es la imagen diástole, y se ve que en sístole, que sería esta imagen, lo que se ve es la forma esta de balón en la zona apical. Bien, son imágenes del mismo paciente, obviamente. Respecto de la fisiopatología, no está claro, pero se cree que se debe a una descarga de catecolaminas ante el estrés, que produce una disfunción microvascular regional en pacientes que son susceptibles, y esto se acompaña de sobrecarga celular de calcio. Bien, y eso podría generar este trastorno de la motilidad agudo, de instauración aguda. Respecto al tratamiento, no hay evidencia que ningún tratamiento específico en realidad ayude a disminuir la mortalidad precoz y la recuperación de la función ventricular. Respecto del tratamiento en agudo,
se basa en seguir las guías del tratamiento para insuficiencia cardíaca, shock o arritmias ventriculares, teniendo en cuenta los siguientes datos en esta patología. Primero, que dado que se supone que este cuadro está causado por una sobrecarga de catecolaminas, hay que tratar de evitar el uso de las mismas dentro de lo posible. Y además, en los pacientes con hipotensión asociada a miocardiopatía de Takotsubo, los vasopresores hay que usarlos con mucha precaución porque pueden precipitar que se produzca este cuadro de obstrucción del tracto de salida del VI. Otra cosa a tener en cuenta es que debido a que ocasionalmente se asocia a prolongación del QT, hay que evitar utilizar medicamentos que también prolonguen el QT. Y otra cosa es que en ocasiones se pueden formar trombos en el segmento disquinético y en esos casos se indicará también, además del tratamiento para IC y demás, anticoagulación. No está indicado como prevención, es decir, no solamente porque el paciente tiene un Takotsubo y tiene esa disquinesia apical, no tenés que hacer anticoagulación como prevención primaria, sino que es un tratamiento de prevención secundaria. Bien. Respecto del pronóstico, el pronóstico a largo plazo es bueno, pero la mortalidad intrahospitalaria es del 2 al 5% y es debida a shock cardiogénico refractario, a apariciones de complicaciones mecánicas como rotura de la pared libre del VI, a ictus secundario a embolias de trombos en el VI, arritmias ventriculares malignas, en particular torsada de punta asociada a prolongación del QT, que era lo que comentábamos, que hay veces que se produce prolongación del QT, y otra causa es por bloqueo AB completo, que esa es como la más infrecuente. El riesgo de recurrencia es del 10 al 15%. Y en múltiples registros, incluido hay un registro internacional de Takotsubo, la morbimortalidad a largo plazo es comparable con los pacientes que han tenido un infarto. Bien. ¿Qué factores se asocian a un peor pronóstico intrahospitalario? Que esté disminuida la fracción de eyección del VI, que haya un aumento de la presión pulmonar, que tenga IM severa y que haya afectación del VD concomitante. La localización de la balonización, eso no afectaría al pronóstico. Bien. Y ahora que finalmente logramos terminar el repaso de las causas etiológicas, vamos a pasar a hablar de la fisiopatología. Bien. Dentro de lo que sería la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, podemos decir que sea cual sea la causa que genere esta miocardiopatía dilatada, va a haber una anoxa que genere una lesión miocárdica difusa, ¿bien? Que afecta fundamentalmente la función sistólica del corazón. Entonces lo que vamos a ver es que hay un deterioro de la función contráctil, entonces por esta anoxa, que lleva a una disminución de la eyección ventricular. Esto va a llevar a un aumento del volumen residual con un aumento del volumen ventricular y de la presión intraventricular. Bien, esto lleva a un aumento del volumen telediastólico que por un mecanismo de Frank Starling va a lograr aumentar la eyección ventricular y compensar este deterioro. Bien, esta compensación ocurre a corto plazo, ¿bien? Es como lo primero que pasa, que logra compensar. Cuando la situación se prolonga en el tiempo, la respuesta inicial del ventrículo a la sobrecarga, que como decíamos que es un aumento de la longitud de los sarcómeros, que eso mejora la contractilidad, que es lo que decimos por el mecanismo Frank Starling, pero cuando se sobrepasa un punto óptimo de separación de los miofilamentos, que es de 2,2 micras, ahí no solo que no se consigue ese objetivo, o sea, no se logra mejorar la contractilidad, ahí lo que pasa es que disminuye la FEI y además aparece ya hipertrofia y remodelado ventricular intentando compensar esta situación. ¿Bien? Y además hay activación neurohormonal, que esto es por estímulo más que nada de los vasoreceptores arteriales ante la caída de la tensión arterial, y hay múltiples mecanismos. Lo más importante son por un lado, el sistema nervioso simpático,
que lo que va a estimular es un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, con un consiguiente aumento del volumen minuto. También es un estimulador el sistema nervioso simpático también es un estimulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En los vasos periféricos produce vasoconstricción con aumento de las resistencias periféricas totales, contribuyendo a mantener la TA, y produce una redistribución del flujo sanguíneo hacia el corazón y cerebro, fundamentalmente por esta vasoconstricción, también de territorios espláncnicos, renal, cutáneos y el músculo esquelético. Bien. También hay activación, como decíamos, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este se pone en marcha contribuyendo a aumentar la precarga y la poscarga. Puede aumentarse, como decíamos, por el estímulo del sistema nervioso simpático, por disminución de la presión en la arteriola aferente o por disminución del aporte de sodio en la mácula densa. La angiotensina 2 es vasoconstrictor tanto en territorio venoso como en arterial y estimula la contractilidad, siendo sintetizada también localmente en el tejido miocárdico y favorece la hipertrofia miocárdica y de los vasos. Produce sensación de sed y a través del estímulo de la aldosterona y de la antidiurética aumenta la retención hídrica. Bien. Bueno, y como decíamos también esto de la hormona antidiurética, que genera en realidad un aumento de la precarga al producir esta retención hídrica. Bien. Y también de la poscarga por su efecto vasoconstrictor. La misma dilatación del ventricular altera la geometría ventricular. Esta alteración lo que hace es que puede ocasionar IM o IT secundarias. Bien. También cuando la dilatación es significativa pueden formarse trombos murales, en especial, por ejemplo, en la patología de miocarditis aguda. Bien. En la miocardiopatía dilatada existe afectación tanto del corazón derecho como izquierdo, como habíamos dicho al principio, que en general es biventricular, con la consiguiente congestión venosa tanto retrógrada y como fallo anterógrado. Bien. Por su parte también la congestión, como la disminución de la eyección, influyen en la función del riñón, porque conforme progresa el grado de insuficiencia cardíaca se produce un descenso del flujo plasmático renal con disminución del filtrado glomerular. Bien. Entonces esto a la larga también puede producir insuficiencia renal. Bien. Respecto de la presentación clínica, hay pacientes que son asintomáticos. Los pacientes con miocardiopatía dilatada típicamente muestran una fase asintomática durante muchos años, que era lo que hablábamos de esta fase compensada, y en ocasiones en estos pacientes se descubre la patología casualmente durante estudios de rutina. El intervalo temporal que pasa entre el desarrollo de la enfermedad y en la clínica lo que muestra es como la capacidad del miocardio de mantener un gasto cardíaco y la presión de llenado normal o casi normal durante años, pese a la dilatación. Y esto es lo que enfatiza la importancia del cribado clínico, ¿no?, de todos los familiares de primer grado cuando se ha alcanzado el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada. Bien. Bueno, todo esto pasa obviamente cuando en las formas, en estos cuadros, no en los cuadros que tienen presentaciones agudas como la miocardiopatía dilatada secundaria a miocarditis, secundaria a Takotsubo o miocardiopatía periparto. En estos casos sí tienen una presentación clínica más florida y con un cuadro de instauración aguda. Entre los signos y síntomas, básicamente vamos a encontrar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. El paciente va a referir disnea, fatiga. Al examen físico podemos encontrar rales, edema periférico, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Algunos pacientes debutan con arritmias o muerte súbita inducida por taquicardias ventriculares malignas y que posteriormente, cuando los estudiamos, les diagnosticamos la miocardiopatía dilatada. Y en otros pacientes también, menos frecuentemente, podría decirse, se diagnostican por embolia arterial, porque hacen embolias arteriales, ictus o isquemias agudas, miembros inferiores, y después cuando le estudiamos la causa etiológica le diagnosticamos la miocardiopatía dilatada y puede haber sido embolia de algún trombo ventricular. Pero esto es un poco menos frecuente como forma de presentación. Bueno,
Respecto al diagnóstico, bueno, anamnesis y examen físico, lo que comentábamos, se puede sospechar por algunos antecedentes personales o familiares. El examen físico, buscar todos estos signos que estábamos hablando. En pacientes con signos y síntomas de IC también, en una buena anamnesis y examen físico podemos llegar a sospechar alguna causa según los antecedentes del paciente. Después, a nivel de lo que serían los exámenes complementarios, en el laboratorio lo que podemos ver son biomarcadores, que en realidad estos se van a medir si hay síntomas agudos o dolor de pecho, se van a elevar ante cuadros de isquemia coronaria, insuficiencia cardíaca, de deterioro de función renal, de miocarditis. Bien, o sea, es inespecífico y después si dan positivos hay que estudiar, hay que ver a qué se deben. No es que sí o sí es, claramente como ustedes saben, no es algo específico. El péptido natriurético auricular se puede elevar en caso de que haya insuficiencia cardíaca. Y las causas específicas que se sospechan en la evaluación clínica se pueden confirmar o excluir con pedido de, por ejemplo, TSH, si sospechamos que es secundario a tirotoxicosis, por ejemplo, o serología para toxoplasma o trypanosoma cruzi por los antecedentes del paciente, coxsackie-virus, HIV, etc. Bueno. En la radiografía de tórax, por su parte, se puede evidenciar cardiomegalia, en general de todas las cámaras, y el aumento de la presión venosa y el edema intersticial a menudo provocan derrame pleural, en particular derecho, es más frecuente. En el electro, lo que vemos más frecuentemente es taquicardia sinusal, también son frecuentes los bloqueos de rama izquierda, y los pacientes que también tienen dilatación auricular se puede ver fibrilación auricular, flutter, otro tipo de arritmias auriculares. En el ecocardiograma, las cámaras cardíacas se van a ver dilatadas, hipokinéticas. También sirve para excluir que haya alguna valvulopatía primaria y que sea esa la causa de la dilatación. Las alteraciones del movimiento segmentario de la pared también pueden haber en pacientes con miocardiopatía dilatada, porque el proceso puede desarrollarse en parches, ¿bien? Así que haya trastornos segmentarios no descarta. Y la ecocardiografía también puede servir para revelar un trombo mural, si lo viese. Esta es una imagen que saqué de Braunwald también. Del lado izquierdo podemos ver una imagen en diástole. Este es un paciente con miocardiopatía dilatada. Y en la izquierda vemos una imagen en sístole de un paciente que tiene miocardiopatía dilatada grave con una FEI del 20%. Bien, lo que se puede ver es la forma globulosa, como una bolsa del VI, que es típica de la miocardiopatía dilatada avanzada. La reso cardíaca también puede ser útil para obtener imágenes detalladas de la estructura y la función miocárdica. La reso con contraste puede mostrar anormalidades de la textura del tejido miocárdico o el patrón de cicatrización, es decir, el realce tardío con gadolinio. Y el patrón de realce de contraste tardío con gadolinio puede ser diagnóstico de miocarditis activa, en sarcoidosis, en enfermedad de Chagas, sirve para diagnosticar diversas patologías. El PET cardíaco tiene particularmente uso para diagnóstico cuando se sospecha sarcoidosis cardíaca. La angiografía coronaria puede ser necesaria para excluir enfermedad coronaria como causa de disfunción del VI cuando hay dudas después de las pruebas no invasivas. Y en los pacientes con dolor torácico, con varios factores de riesgo cardiovascular y edad avanzada, tienen más probabilidad en realidad de que sea la dilatación del ventrículo sea secundaria a cardiopatía isquémica a que sea por una miocardiopatía dilatada. Bien. Por último, la biopsia endomiocárdica es el gold standard para el diagnóstico de miocarditis y miocardiopatía inflamatoria. Está limitado su uso, más que nada la principal razón es la seguridad, un procedimiento que puede tener complicaciones.
y más que nada está indicada en la insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada de menos de 2 semanas de evolución asociada a deterioro hemodinámico, o en la insuficiencia cardíaca de nueva aparición inexplicada de 2 semanas a 3 meses de evolución, que se asocia a dilatación del VI y aparición de nuevas arritmias ventriculares o alteraciones de la conducción. ¿Bien? En esos casos podría estar indicado. Respecto del tratamiento, lo primero es instaurar tratamiento de la causa, si es que lo hay. Por ejemplo, en causas de que esté causada por tirotoxicosis, en pacientes que tienen enfermedad de Chagas aguda, habría que instaurar tratamiento específico. También los pacientes con infección por HIV, que tienen miocardiopatía dilatada y que se presume que pueda deberse a esto, deben recibir terapia antirretroviral apropiada. En los casos de miocardiopatía dilatada de causa tóxica lo más importante es suspender el agente, por ejemplo, miocardiopatía dilatada alcohólica o por cocaína. Y el tratamiento con inmunosupresión se limita a los pacientes con miocarditis de células gigantes que están comprobados por biopsia, o miocarditis eosinofílica o sarcoidosis. Bien, esos serían los casos que puede haber un tratamiento de la causa. Otro escalón del tratamiento es, también hay que instaurar el tratamiento de IC. El tratamiento convencional de IC sería. Para esto resulta crucial, por un lado, evitar el exceso de sodio en la dieta. Respecto de la farmacoterapia, se indican IECA o ARA2, beta bloqueantes. Todos estos, incluso en ausencia de síntomas, para el bloqueo neurohumoral y para inhibir el remodelado cardíaco. Se usan diuréticos para tratar los síntomas, y antagonistas de aldosterona como espironolactona o eplerenona, que se usan en los casos más avanzados. Bien. Se ha visto que los pacientes con miocardiopatía idiopática responden particularmente muy bien al tratamiento para insuficiencia cardíaca, mejor que los pacientes que tienen, por ejemplo, IC y dilatación del VI secundario a cardiopatía isquémica. Otra piedra del tratamiento es la anticoagulación. Se recomienda con dicumarínicos o con anticoagulantes directos cuando existe una indicación específica, como por ejemplo ACV previo, trombo cardíaco identificado, fibrilación auricular o aleteo. Y el uso en estos pacientes que serían los que tienen indicación de anticoagulación. Bien. El uso de anticoagulantes para pacientes con FEI reducida y ritmo sinusal es controvertido, no hay suficiente evidencia. Bien, como para prevención primaria no habría evidencia. El CDI, por su parte, está indicado en prevención primaria para pacientes con IC sintomática, clase funcional 2-3, y FEI menor o igual a 35% luego de 3 meses de terapia óptima y esperanza de vida mayor a 1 año. En prevención secundaria es para pacientes con miocardiopatía dilatada que presentaron TB o FB con descompensación hemodinámica con buena clase funcional y esperanza de vida mayor a 1 año. La terapia de resincronización, por su parte, se usa en pacientes con QRS ancho y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo se podría indicar. El trasplante cardíaco, como última instancia, es para pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Los criterios de selección para esta terapia son ausencia de enfermedades sistémicas asociadas y de enfermedades psicológicas, y aumento irreversible de la resistencia vascular pulmonar. Dado que hay escasez siempre de donantes, los pacientes más jóvenes tienen mayor prioridad, en general los menores a 60, y pueden utilizarse dispositivos de asistencia al ventrículo izquierdo. También se pueden considerar como terapia puente o como terapia definitiva en algunos pacientes que no son candidatos a trasplante. Esto lo vamos a charlar en otra clase seguramente. Bueno, estas son las guías de la Sociedad Española respecto de la estratificación de riesgo y tratamiento para pacientes con miocardiopatía dilatada. Señalé algunos puntos importantes, que era indicación clase 1, nivel de evidencia A. Para pacientes con miocardiopatía dilatada se recomienda la terapia médica óptima con IECA, beta bloqueantes, para reducir el riesgo de muerte súbita IC. También que se
Recomienda identificar y tratar inmediatamente los factores arritmogénicos, como fármacos prorrítmicos o hipopotasemia, y las comorbilidades, como enfermedad de tiroides, del paciente con miocardiopatía dilatada y arritmias ventriculares. Y por último, acá marqué el tema de las recomendaciones para el CDI, que se recomiendan para pacientes que tuvieron TB o FB hemodinámicamente no tolerada y con esperanza de vida mayor a 1 año. Y también se indica CDI, se recomienda para pacientes con miocardiopatía dilatada, con IC sintomática y FER menor o igual al 35%, pese a 3 meses de al menos de tratamiento farmacológico óptimo y con buen estado funcional y buena esperanza de vida mayor a 1 año. Bien, esas serían como algunas consideraciones. Por último, respecto al pronóstico, en general el pronóstico es desfavorable, aunque ha mejorado con las terapias actuales, como el uso de betabloqueantes, los IECA, el CDI, la terapia de resincronizador. Alrededor del 20% de los pacientes muere el primer año, y a partir de entonces la tasa de mortalidad aumenta un 10% por año. Bien. El 40-50% de las muertes son muertes súbitas debido a una arritmia maligna o a un evento embólico, y los pacientes cuya miocardiopatía dilatada está bien compensada con el tratamiento pueden permanecer estables durante muchos años. Bien. Entonces sería lo del mal pronóstico, no dije que son los que se encuentran con síntomas de insuficiencia cardíaca con clínica. Bien. Bueno, muchas gracias. Estos son ustedes después de ver la clase.